Este evento está siendo retransmitido al mundo entero mediante video, mediante internet, en tiempo real en la página web www.unfpa.org.es. Las oficinas de campo del Fondo de Población en las ciudades de Esmeraldas, Puerto Viejo, Riobamba y Coca siguen este evento mediante esta conexión y se unen a la celebración con actos similares a este. Nos congratulamos enormemente por aquello y les enviamos un fuerte saludo. Para dar inicio a esta celebración, invitamos al coordinador residente de las Naciones Unidas y representante residente del PNUD, José Manuel Hermida. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de celebrar este día tan importante. Un saludo especial a los señores que nos acompañan en la mesa principal, al viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el señor Mauricio León, señor Diego Martínez, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, señor Byron Villasís, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, compañero Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, compañeras y compañeros que nos acompañan hoy. Muy buenos días. Les voy a pasar a leer el discurso del secretario general de las Naciones Unidas, su mensaje con ocasión de este día, el Día Mundial de la Población. Paso a leer su mensaje que tengo el agrado de comunicarles. En esta ocasión, el Día Mundial de la Población se celebra durante un año de gran trascendencia, cuando se prevé que la población del planeta supere los 7.000 millones de habitantes. Esto constituye una oportunidad para celebrar nuestra humanidad común y nuestra diversidad. También nos recuerda la responsabilidad que compartimos de ciudadanos los unos a los otros y de cuidar nuestro planeta. El hecho de que la población llegue a 7.000 millones constituye un hito numérico, pero nuestra atención siempre debe centrarse en las personas. Por esa razón me complace que el Fondo de Población de las Naciones Unidas haya dado sentido a esta cifra al poner en marcha su campaña de 7.000 millones de acciones para contribuir a un mundo mejor. Más que nunca, las personas pueden influir de manera positiva mediante el establecimiento de redes sociales que las unan y el trabajo en pro del cambio. Este año hemos visto muchos ejemplos de inmenso poder de la gente para albergar la esperanza en lugar de sumirse en la desesperación. Buscar un trato justo cuando es víctima de discriminación y exigir justicia cuando se impone la tiranía. Estas personas aspiran a obtener los derechos universales que las Naciones Unidas promueven y defienden con orgullo, trabajando sin descanso para su realización. Cuando actuamos teniendo en cuenta nuestros valores compartidos, contribuimos a nuestro futuro común. La eliminación de la pobreza y la desigualdad libera un potencial humano enorme. La promoción de los objetivos de desarrollo del milenio fomenta la prosperidad y la paz, y la protección de nuestro planeta salvaguarda los recursos naturales que nos sustentan a todos. Este año vendrá a nuestro mundo complejo y contradictorio el bebé número 7.000 millones. Tenemos suficientes alimentos para todos y, sin embargo, casi 1.000 millones de personas padecen hambre. Contamos con los medios para erradicar muchas enfermedades y, sin embargo, estas se siguen propagando. Tenemos un rico entorno natural y, sin embargo, este sigue siendo objeto de agresión y explotación cada día. Todas las personas concienzudas sueñan con la paz y, sin embargo, gran parte del mundo está en conflicto y saturado de armamentos. Para vencer los retos de esta magnitud se necesitará lo mejor de cada uno de nosotros. Aprovechemos este Día Mundial de la Población para adoptar medidas decisivas encaminadas a forjar un futuro mejor para el habitante número 7.000 millones de nuestro mundo y para las generaciones venideras. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cada día 1.000 millones de nosotros pasa hambre. 2.000 millones de nosotros sobrevive con menos de $1 al día. 1.000 millones de nosotros no tienen acceso al agua potable. Y más de 1.000 mujeres mueren durante su embarazo o parto. ¿Cuáles son los desafíos de un mundo en crecimiento? Invitamos ahora al doctor Jorge Parra a exponer algunos puntos en torno a esta interrogante.
Muy buenos días. Es este año trascendente para la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad viviremos en este planeta 7.000 millones de personas. Pensemos, somos ahora uno de los 7.000 millones de personas. Cada segundo en este año nacen 5 niños. Cada segundo mueren 2 personas. Cada segundo nuestra población aumenta en 3 habitantes. Vivimos 1.000 millones de personas. Vivimos 7.000 millones de personas, pero el crecimiento poblacional es realmente bastante reciente en la historia de la humanidad. El planeta alcanzó los primeros 1.000 millones en el año 1810. Es decir, en ese año el planeta tuvo su habitante 1.000 millones por primera vez. ¿Y cuánto demoró el planeta en alcanzar el siguiente paso, los 2.000 millones? Demoró 120 años. En 1930, la población mundial fue de 2.000 millones. Y los últimos 1.000 millones, ¿cuánto nos demoramos? Solo 12 años. Es decir, pasar de 6.000 millones a 7.000 millones nos tomó solo 12 años. ¿Y cuántos seremos para el 2050? Para el 2050 seremos, en teoría, 9.200 millones de habitantes. Sí, se da una hipótesis media de población. Podríamos ser más, podríamos ser menos, pero la tendencia es de 9.200 millones de personas. El ritmo de crecimiento poblacional se está desacelerando ligeramente en los últimos decenios. Los siguientes 1.000 millones de personas se alcanzarán dentro de 13 años. La tasa de crecimiento de la población mundial alcanzó su máximo por allá por la década del 70. Por allá por la década del 70, la población mundial alcanzó más o menos un ritmo de crecimiento del 2% anual, con lo cual se alcanzó la más alta tasa de crecimiento. Las tasas de natalidad eran bastante altas. En esa época todavía las mujeres tenían muchos hijos y esto fue disminuyendo. Las tasas de crecimiento actual rondan más o menos por el 1.4% anual actualmente. ¿Cuál será la tendencia al 2300? No estaremos aquí, pero ¿la población se estabilizará? Sí, la población se estabilizará si la fecundidad sigue su tendencia a la baja, es decir, si las mujeres ejercen su derecho a decidir libremente cuántos hijos tener. Si el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se acrecienta. Muchas mujeres todavía no tienen esa capacidad de decisión en nuestros países. Por tanto, la tendencia de la población sí se va a estabilizar si estos derechos sexuales y reproductivos se alcanzan, sobre todo a las poblaciones más excluidas. Esto es lo que pasará para el 2300. Nos estabilizaremos en 9.000 millones de habitantes, en teoría. Miren lo que pasa
y lo que ha pasado en el mundo con la fecundidad. Esto es lo que pasó en el año 1950 y 55, en ese quinquenio. Muchos de nosotros no habíamos nacido todavía. Pero en esa época, si ustedes ven en los colores del mapa, en esa época, los colores que van del naranja al rojo nos muestran tasas de fecundidad alta. Miren lo que está pasando. Y ahora veamos lo que pasa en el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo, lo que va a pasar es lo siguiente. La fecundidad va a disminuir en los países. Comienza a disminuir en el hemisferio norte y poco a poco la fecundidad va bajando en los países. Evidentemente, todavía hay países que muestran fecundidades altas en el transcurso del tiempo. Es decir, la capacidad de decisión de las mujeres todavía en algunos países no se ejerce. La pirámide poblacional del mundo también cambió grandemente en los años. Esta es la pirámide poblacional que existía en 1950. En 1950 todavía había altas tasas de natalidad, pero altísimas tasas de mortalidad infantil en el mundo. Las mujeres, miren a la izquierda, tenían un promedio mundial de hijos de 5 en esa columna. Y la expectativa de vida era de más o menos 45 años. Conforme pasa el tiempo, ven arriba el año, conforme pasa el tiempo, la pirámide va cambiando, se va extendiendo porque la mortalidad infantil va disminuyendo, siguen naciendo muchos hijos y esas cohortes van subiendo y comienza a aumentar la expectativa de vida y bajar el número de hijos. ¿Y qué está pasando por estos años? Por estos años esta pirámide cambia de forma y tenemos una altísima proporción de gente joven. Nunca el mundo ha tenido tanta población adolescente y joven como ahora. Nunca el mundo tuvo tanto potencial como ahora. Es decir, nunca el mundo tiene la oportunidad de invertir en el talento humano como ahora. Seguiremos con las tendencias al 2300. ¿Qué pasa si la fecundidad cambia? ¿Qué pasa si la fecundidad sube? Si la fecundidad sube, podríamos alcanzar 36.000 millones de personas en el 2300. ¿Tendremos espacio? ¿Tendremos recursos? ¿Tendremos calidad de vida con 36.000 personas en el mundo? Esa es la gran interrogante. ¿De qué dependen estos dos escenarios? 9.200 y 36.000. Básicamente, de las metas del Plan de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo, que tiene un enfoque de derechos, es decir, cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, es un derecho humano y hay que ejercerlo. De la relación de la población con el desarrollo, del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, de la esperanza de vida. En 1960, la esperanza de vida era 53 años. Ahora, 69 años en el mundo. Es decir, la gente vive más. La gente vive más. Hay que esperar y hay que dar calidad de vida a esa gente que vive más.
depende de los adolescentes y jóvenes, de la inversión que hagamos en los adolescentes y jóvenes. Y depende también del rol de las mujeres, es decir, el empoderamiento de las mujeres, la incorporación de las mujeres a decisiones públicas, la incorporación de las mujeres a todo tipo de decisiones y ejercicio de derechos. Reflexionemos entonces. No es una cuestión de espacio. 7.000 millones de personas puestos hombro a hombro entran en la ciudad de Quito. 7.000 millones de personas puestos hombro a hombro entran en la ciudad de Quito. Es una cuestión de equilibrio. En el 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, más gente vive en las ciudades que en el campo. Es decir, el mundo se está volviendo urbano. En 1975 solo habían 3 megaciudades. Megaciudad es una ciudad con más de 10 millones de habitantes. Solo habían 3 en el año 75. En el año 2010 hay 21 megaciudades, 21 ciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes. En el año 2050, 70% de la población mundial vivirá en una megaciudad, si siguen las proyecciones de urbanización. Sin embargo, solo el 5% de la población mundial consume el 23% de la energía. El 13% de la población no tiene agua potable. 1.000 millones de personas hoy día se levantan con hambre. Hablamos 7.000 lenguas. Vivimos en 195 naciones. Pero todos vivimos en un mismo planeta y hay que cuidarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Parra. En un mundo que está más y más interconectado que nunca, desafíos como la pobreza, la desigualdad, los derechos de las mujeres, el envejecimiento y el medio ambiente nos pertenecen a todos y todas. Extendemos ahora la invitación a este podio al señor Byron Villasís. Muy buenos días, distinguidos invitados, distinguidos compañeros de la mesa directiva, José Manuel Hermida, coordinador residente de las Naciones Unidas, Mauricio León, viceministro coordinador de Desarrollo Social, querido Jorge, representante del UNFA, estimado Diego Martínez, subsecretario general de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Distinguidos invitados, muy buenos días con todos. En realidad para nosotros este es un día de festejo, es un día de reflexión, es un día de conmemoración respecto a la población que existe actualmente en la humanidad. 7.000 millones de personas significa un resultado de una evolución en términos de las políticas, inclusive públicas, que han permitido que las tasas de mortalidad a lo largo de las últimas décadas se hayan reducido como nunca antes en la historia. Ese es un logro de la humanidad, ese es un logro cuantitativo y cualitativo, que ha permitido que la estructura poblacional crezca como nunca antes, pero que también nos provoque a reflexionar un tema del todo sensible, no solo generar una población que permita tener condiciones de vida aseguradas en términos de una reducción de mortalidad, sino las condiciones de vida como tales, no pensar solamente cuántos somos, sino en qué condiciones viven esos 7.000 millones de personas que actualmente estamos explotando el planeta Tierra. Ese es un reto que sin lugar a dudas no está visibilizado del todo ante todos los actores sociales, políticos, privados a nivel mundial. Y ese es un reto ante el cual
como instituto, como Secretaría de Planificación, como organizaciones no gubernamentales, tenemos que afrontarlo de una forma responsable, de una forma técnica, de una forma decidida y también de una forma urgente, porque el problema de la población desafortunadamente no se visibiliza del todo como lo está reflejando los índices y que desafortunadamente no nos muestra una realidad, al menos ante la toma de decisiones. Ese llamado es el que queremos enfatizar en eventos como este, aprovechando el Día Mundial de la Población, reflexionar no solamente sobre cuántos numeritos somos, sino en qué condiciones de vida están esos 7.000 millones de personas. En ese sentido, para nosotros también es importantísimo reflexionar sobre la lógica que tenemos que utilizar para tomar decisiones. Y en esa lógica también queremos llamar al sentido de utilizar información oportuna, precisa y también confiable para tomar decisiones en torno a las afectaciones poblacionales, ambientales, económicas y sociales que infieren directamente sobre el planeta. El año 2010, como todos ustedes bien conocen, el Ecuador realizó 3 censos, un censo de vivienda, un censo económico y por supuesto un censo de población. Habíamos cumplido el objetivo de igualar nuestro calendario censal, por así decirlo, a una lógica de igualar a los años cero, equipararnos con la mayoría de países a nivel internacional que tienen un calendario censal y poder entregar información de forma oportuna. Afortunadamente y sin lugar a dudas de forma categórica podemos decir que el 2011 será el año, yo creería, en la historia con mayor difusión de información que ha existido en la historia estadística del Ecuador. Vamos a entregar un censo económico que no había existido en 30 años, ese lanzamiento será la próxima semana, donde ustedes cordialmente están invitados. Vamos a entregar los resultados del censo de vivienda y, por supuesto, en agosto, tal como se había planificado desde que se diseñó el proyecto en el año 2007, en agosto del 2010 entregaremos el censo de población que se ejecutó el 28 de noviembre, donde seguramente ustedes fueron testigos de la masiva colaboración que tuvimos en términos de comunicación de la población. Estos operativos, por complejos, por la complejidad que significan, por la diversidad de actores con los cuales que hay que trabajar, sin lugar a dudas lleva a cabo un proceso de conciliación y de participación que confirma lo que consideramos una verdad, un principio esencial en el Instituto de Estadística. La estadística no es un número, la estadística no es un resultado, la estadística no es un decimal, la estadística es un proceso de construcción social en el cual tenemos que interactuar con todas las personas que están inmiscuidas en la construcción de esa estadística. Podemos tener una estadística perfecta en términos técnicos, pero si no está legitimada, no significa una estadística real. Y ese es precisamente el trasfondo conceptual que le dimos al Censo de Población y Vivienda, y me he permitido intercalar ciertas nociones inclusive visuales sobre lo que sucedió el 28 de noviembre del 2010 y cómo se alinea esa información que entregaremos en un mes hacia los objetivos de planificación que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene enormes, terribles, urgentes retos en términos de planificación demográfica, en términos de distribución espacial de su población, en términos de el cambio de rol que tiene la mujer dentro del hogar, en términos del cambio de la estructura y de la figura piramidal que tiene su población, por lo que es necesario tomar esas decisiones, pero de una forma participativa. Invitamos como instituto a utilizar la información del censo de población de forma responsable, de forma absolutamente técnica, y hacemos un llamado abierto y público a que todos los actores políticos de todo nivel, locales, regionales y obviamente nacionales, utilicen la información de la forma más técnica y responsable como sabemos que lo van a realizar. Todas las décadas que han existido en el Ecuador, desafortunadamente ha habido actores especialmente locales que han intentado presionar a la información censal para beneficios locales. Esperamos y estamos haciendo todos los esfuerzos políticos, porque la estadística también infiere un esfuerzo de acercamiento político, los esfuerzos técnicos y los esfuerzos operativos para que la difusión y especialmente el uso de un censo se enmarque exclusivamente en un tema técnico. Y por eso nuestro llamado categórico, frontal, sincero asimismo, a todos los actores locales a que no politicen la información de un censo, porque en ese momento
tenemos el gravísimo riesgo de deslegitimarlo, y para eso la mejor herramienta de legitimar un proceso estadístico es la transparencia. En ese sentido, esta brevísima presentación tiene una lógica de identificación de lo que sucedió el censo del 28 de noviembre. Llegamos a lugares los más alejados del Ecuador, en donde la colaboración de la ciudadanía fue, sin lugar a dudas, creo que el respaldo más importante. Esta foto creo que lo dice todo. Este es, de hecho, en el proceso de actualización cartográfica, pero visualmente nos da una interpretación muy importante de lo que sucedió ese día. Un censo no es un número, sino la colaboración de la gente. Este es, en realidad, me permito, para ver un poquito mejor la presentación, mil disculpas, las espaldas de la mesa directiva. Son algunos de los indicadores que hemos expuesto para ejemplificar la información que se puede aprovechar en términos censales para los términos de planificación. Aquí, por ejemplo, tenemos, dentro de la lógica del Plan Nacional del Buen Vivir, objetivos de desarrollo que sin lugar a dudas tienen que nutrirse de forma importante a través del censo de población y vivienda. Por ejemplo, el objetivo de auspiciar la igualdad, la cohesión, la integración social y territorial, y la mejora en las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Presentar también la información que no solamente proviene de un censo de población, sino de un conjunto de operaciones de estadísticas que abarcan la operación censal, y también de otras operaciones de estadísticas como encuestas en las cuales desarrolla el Instituto de Estadística. También en este operativo censal tenemos algunos desarrollos de indicadores relacionados con el hacinamiento y la pobreza de necesidades básicas insatisfechas. Aquí, sin lugar a dudas, también abarca un reto operativo estadístico importantísimo también para el Ecuador. Dentro de la nueva estructura de ley que asigna las rentas a nivel territorial, exige la necesidad de que actualicemos la información por necesidades básicas insatisfechas de forma anual. Eso operativamente, aunque de forma verbal suene muy fácil, operativamente significa un reto terriblemente grande para cualquier instituto de estadística del mundo. Y por eso, tomando en cuenta el pequeño detalle que no es simplemente una actualización de necesidades básicas insatisfechas de forma anual, sino de forma cantonal, implica un cambio estructural en la operación estadística del Ecuador. Para ello, en el Instituto de Estadística, y de hecho la semana anterior tuvimos un encierro operativo estratégico para diseñar un mecanismo en el cual las estadísticas dependan cada vez menos de levantamientos operativos primarios y fortalezcamos un proceso de registros administrativos. Ese mecanismo no puede funcionar con sola participación del instituto, necesita ser coordinado con organismos como los municipios, como los consejos provinciales y especialmente con el registro civil. Buscamos que en el mediano plazo, en un plazo entre 5 a 7 años, tengamos un sistema de registros administrativos lo suficientemente fuerte que nos permita actualizar la información de especialmente cobertura de necesidades básicas y poder actualizar la información de una forma más ordenada, más estructural y menos dependiente de operativos riesgosos, caros y a veces hasta complejos como representan un censo de población. Los resultados del censo evidencian los retos que tiene el país en términos de vivienda, salud, educación y entre otros también la lógica de cómo implica la combinación de esos factores sobre un desarrollo ambiental y un desarrollo sustentable de la participación de cada uno de los ecuatorianos. Lo que buscamos es que no solamente sean analizadas las dimensiones de forma independiente, sino buscar inclusive mecanismos a través de concursos, a través de foros, en la construcción de indicadores compuestos que tomen en cuenta la sustentabilidad, que sin lugar a dudas no es unidimensional, sino multidimensional. Otros indicadores como la garantía del trabajo estable, justo y digno, la construcción y fortalecimiento de un espacio público y de encuentro común, que en este momento está siendo actualizado por nuestro sistema de encuestas de hogares, pero que sin lugar a dudas tendrá un insumo adicional a través de los resultados del censo. La inclusión también es uno de los elementos fundamentales con los cuales se desarrolló el censo. Estamos a, yo diría, contadas semanas ya de entregar los resultados, insisto, tal como se planificó. Sin lugar a dudas, repito lo que había mencionado al inicio de la intervención, los procesos censales no sirven de nada si no existen procesos participativos de por medio. En ese sentido, especialmente, la visión que ha tenido el Instituto 2 años y medio atrás de crear el Consejo Nacional de Estadísticas Étnicas, en el cual con compañeros indígenas, con compañeros afroecuatorianos y con compañeros por primera vez montubios, de acuerdo a la Constitución,
se integraron a un proceso de discusión de formulación de preguntas para su autoidentificación en el censo. Ese proceso fue inédito en el Ecuador, no había sucedido antes y nos permitió tener una serie de mecanismos, inclusive de pruebas piloto, de trabajos conceptuales, de discusiones interinstitucionales para poder consensuar el mecanismo en el cual los indígenas, los afroecuatorianos, los montubios y cualquier compañero de cualquier etnia pueda autoidentificarse de la forma más cómoda posible en términos de un operativo censal. Creo sinceramente que este es uno de los censos en el cual mayor participación ha habido para poder promover esa inclusión y que nos ayudará a legitimar los resultados. Uno de los conceptos y la naturaleza con la cual se ha manejado la intervención dentro de este espacio de Consejo de Estadísticas Étnicas, de Comisión, perdón, de Estadísticas Étnicas, es el hecho nuevamente de lo que les había mencionado. No importa si somos del 10, del 15% de indígenas, o el 5 o el 7% de afroecuatorianos, lo que importa es que el proceso haya sido construido de forma participativa y que esa cifra refleje la lógica de nuestra cosmovisión, de nuestra autoidentificación. Otros indicadores, la afirmación de la identidad nacional y el fortalecimiento de identidades diversas e interculturales y la construcción del Estado para un bienestar colectivo van en estrecha relación con esta variable, la inclusión y no solamente la cuantificación. No importa solamente saber cuántos afroecuatorianos hay, lo que importa es saber en qué condiciones de vida están, cuán integrados y cuán cohesionados están a la realidad social, qué participación tienen en los niveles educativos, el acceso a niveles educativos, en los accesos a niveles de educación, de trabajo, en el mercado laboral. Entonces, esas variables, la interrelación de esa lógica es lo que nos interesa saber. Algunos datos preliminares que ustedes ya conocen, esta es la información que habíamos publicado como datos preliminares. Hemos emprendido un proceso de difusión ordenado que tendrá un hito, un punto de quiebre en agosto de este año, donde hagamos ya la entrega formal de los resultados. Bueno, esta es la evolución de, sigamos por favor. Esta es la evolución de los resultados preliminares. Recordemos que los 14.306.876 habitantes que identificó el Censo Población vienen de un conteo preliminar. Cuando nosotros hagamos realicemos el lanzamiento de los resultados definitivos, hay ya una conciliación de las boletas con la información definitiva donde habrán pequeñas variaciones, lo que significa que obviamente habrá que identificar esta información y por ello siempre lo hemos mencionado como datos preliminares. La tasa de crecimiento intercensal es de 1,24% y de ahí ya una de las cosas que tiene que llamarnos mucho la atención de la lógica de la evolución de la población del Ecuador. Si esa caída de crecimiento intercensal se está dando de una forma sistemática, al menos en los últimos 4 o 5 décadas, lo importante es identificar cómo están reaccionando, cómo se están reagrupando y en qué condiciones de vida están esas poblaciones que están cambiando en términos de dinámica poblacional. Preguntarse si es que esa reducción de tasas de natalidad, por ejemplo, se está concentrando en cierto tipo de hogares urbanos o si es que tiene alguna relación, por ejemplo, con acceso a servicios básicos, será una de las hipótesis fundamentales a identificar. Estarán disponibles de forma gratuita todos los resultados, eso es algo fundamental que queremos enfatizar como administración del instituto. No se va a comercializar la información censal, es absolutamente libre, encaminada en alinear con un eje estratégico que tiene el Instituto de Estadística en democratizar la información. Esta información es pagada por 100% por el Estado ecuatoriano y le pertenece a todos y cada uno de los ecuatorianos, por lo que vamos a buscar todos los mecanismos posibles para que toda la información sea sin costo. Obviamente aquella información que infiera algún tipo de impresión o alguna documentación vía CD tendrá el costo exclusivamente de esa producción. Sin embargo, la información como tal, por primera vez en el Ecuador, al menos en términos censales, será gratuita. Esta es una estructura de la población en términos de cada una de las provincias. Habrá que analizar ya la identificación de el por qué están creciendo algunas provincias en comparación de otras en términos de diferencia. Por ejemplo, la bajísima tasa de crecimiento intercensal que tiene la provincia de Bolívar, Cañar y Carchi en comparación con Orellana, Pastaza y Esmeraldas, y obviamente identificar en qué proporción ha variado la proporción de ecuatorianos que están en la zona urbana versus la zona rural, que sin lugar a dudas se incrementará, y obviamente identificaremos el nivel de avance de urbanización que existe en el Ecuador.
En el Ecuador existen alrededor de 3,4 millones de niños, concentrándose el mayor porcentaje en los niños de 0 a 3 años, con un 27%. Estos datos serán actualizados con el censo de población, pero también pone sobre la mesa un factor importantísimo de los resultados del censo de población. El Ecuador probablemente dejará de ser ya una población estructurada en su mayoría por una población joven a convertirse en una población de joven a adulta. Eso tiene enormes implicaciones en términos de seguridad social, en términos de mercado laboral y más que todo en términos de aprovechar, en términos de política pública, una lógica de una tasa de dependencia que estará en función de mayores probabilidades de crecimiento económico. Eso es un momento importantísimo, más que todo para invertir en lo que puede significar un riesgo en las próximas décadas, cuando esa oportunidad demográfica, ese bono demográfico se reduzca en las próximas décadas. Si es que no invertimos en las próximas décadas, tendremos problemas como ya algunas regiones del mundo lo presentan hoy en día con su seguridad social. Se podrá conocer la nueva estructura por edad de la población. Aquí tenemos unas variaciones en términos de lo que significó el censo de 1982, el censo de 1990 y el censo del 2001, y los resultados que actualizaremos en un mes que nos permitirán ver los resultados del año 2010. Para terminar, lo que buscamos nuevamente es ese proceso de inclusión y ese proceso de difusión masiva que nos permita identificar también estas variables como el nivel de urbanización de la población. Con los resultados del censo sabremos cómo ha evolucionado esta tasa, es lo que veníamos hablando. Al 2001 la proporción de población urbana estaba en el 61,13%. Lo más probable es que estemos llegando a niveles del 70%, lo confirmaremos con la información por entregarse. Eso es todo de mi parte. Quiero agradecerles por su cordial atención y enfatizar nuevamente en el hecho de que aprovechemos de forma responsable la información que nos viene. La información tiene dos características que son únicas. Cuando tienes mucha información puede llegar a ser muy peligrosa. Y segundo, cuando no se utiliza de forma oportuna, se daña, se desperdicia. Utilicemos a tiempo la información de los censos, utilicemos de forma técnica y de forma responsable la información de los censos y más que todo, vinculémosla a un proceso de planificación y de toma de decisiones de política pública que beneficie a la mayoría de los ecuatorianos. Muchísimas gracias y buenos días. Que podamos o no vivir juntos en un planeta saludable dependerá de las opciones y las decisiones que efectuemos hoy. En un mundo de 7.000 millones de personas, con una población en aumento, necesitamos contar los unos con los otros. Nuevamente saludamos a quienes siguen esta transmisión en vivo a través del sitio www.unfpa.org.es y en especial a las oficinas del UNFPA en Coca, Riobamba, Portoviejo y Esmeraldas. Recibimos con mucho agrado en la siguiente exposición al señor Diego Martínez, subsecretario general de Planificación. Muy buenos días con todas y todos. José Manuel, Jorge, Mauricio, que me acompañan en esta mesa directiva. Es para mí un gusto dirigirme a todos ustedes y compartir con ustedes unos pocos minutos en cuanto a algunas reflexiones de las implicaciones que tiene para la planificación nacional esto que se nos ha mencionado en las presentaciones de intervenciones anteriores, que es este cambio que estamos teniendo en la composición demográfica en el Ecuador. A nombre del Secretario Nacional de Planificación, René Ramírez, es para mí un gusto poder dirigirme a ustedes y contarles algunos aspectos relevantes como Secretaría de Planificación. Me voy a referir en concreto a lo que denominamos bono demográfico y sus implicaciones para la planificación nacional y fundamentalmente para la acción gubernamental, entendido esta dinámica poblacional en la que nos encontramos en este momento. Tenemos un país que está en una plena transición demográfica, como nos indicó Byron en minutos anteriores. Esta combinación que tenemos de una baja en la tasa de crecimiento natural, así también en la tasa bruta de natalidad y en la tasa de mortalidad, nos da una combinación de factores que determinan que de aquí en los próximos 40 años tendremos una población en el país
la más alta que podamos pensar en cuanto a población en edad productiva. No estoy utilizando los términos en estricto sentido técnicos, pero lo que refleja esto es que de aquí en los 40 próximos años es necesario tener una estrategia de mediano y largo plazo sumamente cuidadosa y sumamente objetiva para poder aprovechar ese momento que vamos a tener en el desarrollo del país. Lo que esto nos abre es una ventana de oportunidad. ¿Qué tendremos en los 40 próximos años? En los 40 próximos años vamos a tener una enorme cantidad de población en el país que está entre los 15 y los 65 años y que es una población en edad productiva que vamos a tener que aprovechar para lograr el buen vivir y el desarrollo del Ecuador. Esta ventana de oportunidad que se nos abre, que aproximadamente durará unos 40 años, reclama una necesidad de tener políticas públicas, como nos presentó Byron, como nos mencionó Byron hace unos instantes, políticas públicas adecuadas. Estas políticas públicas adecuadas, si vemos en la siguiente lámina, lo que nos va a poder es ir enfrentando todos estos cambios que va a tener en las siguientes décadas la estructura de la población en el país. Como ustedes ven en la lámina que tienen frente a ustedes, la población por edades, tanto hombres y mujeres como está compuesta en la lámina, entre el 2010 y el 2050 va a sufrir una gran variación. La forma de la distribución de la población hacia el 2050 va a ser enteramente distinta de lo que tenemos ahora. Vamos a tener una gran cantidad de población en edad productiva, mucha menos población, en proporción me refiero, en edades siendo niños o adolescentes, y una gran cantidad de población está entrando ya a una edad adulta. Esto nos reclama ciertas necesidades de políticas públicas específicas para atacar estos inconvenientes. ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que el gobierno nacional como planificación está proponiendo para esto? Necesitamos evidentemente una planificación oportuna, necesitamos también políticas públicas adecuadas, pero también necesitamos que esa inversión pública, esa intervención pública que se está haciendo desde ahora, sea pertinente. ¿Y a qué me refiero con que esa inversión pública sea pertinente? Es que no puede ser cualquier inversión pública. Tiene que ser una inversión pública justamente orientada a ese cambio que estamos haciendo y que estamos sufriendo en la dinámica demográfica del país. Es por eso, y ustedes han visto en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional para el Buen Vivir, que tenemos una estrategia de mediano y largo plazo. Es justamente por eso, porque la planificación no puede desentenderse, no puede ser extraña a estos cambios que se dan en el mediano y largo plazo, y por eso que tiene que aplicar decisiones de política pública y racionalizar y priorizar su inversión justamente en elementos de mediano y largo plazo que nos ayuden a sobrellevar esta realidad. Veamos seguidamente qué es lo que se está haciendo. Y voy a pasar una brevísima reseña de varias cosas, tanto las que estamos haciendo como ciertos logros que estamos empezando a ver ya en algunos aspectos relativos a las materias que ustedes ven en pantalla: talento humano, salud, educación, básicamente sector social, obras públicas, ciencia y tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué estas áreas y no otras? Podríamos haber mencionado otras, pero estas son las áreas que en concreto tienen impactos de mediano y largo plazo sobre lo que vamos a tener como futuro en el país de aquí hacia las próximas décadas. Empiezo refiriéndome a la inversión que hemos hecho en temas de talento humano. Evidentemente, desde el sector público una parte se puede hacer, y me voy a referir solamente a aquella inversión que se hace desde el sector público, no a la que se puede hacer o se realiza desde el sector privado. Pero, por ejemplo, entre el 2000 y el 2006, en inversión pública relativa a temas de talento humano eran apenas $3.300 millones. $3.300.000. En este gobierno estamos invirtiendo en temas de talento humano, en los distintos programas que existen, aproximadamente más de $63 millones. Un incremento importantísimo en áreas fundamentales. Si vamos a tener una población en edad productiva muchísimo mayor en proporción del total de la población en el país, hacer esto, inversión en talento humano, es fundamental. Es por eso también, y ustedes todos conocen, que desde hace algunos meses se ha puesto en funcionamiento también un ministerio coordinador de los temas de talento humano. Es porque justamente la planificación y la política pública no puede desentenderse, como les decía algunos instantes, de un aspecto central que vamos a tener como país en las próximas décadas, que es este proceso
de crecimiento de la población en las edades a las que me he referido. Esto también nos enfrenta a una necesidad de manejar y tener políticas públicas adecuadas respecto a temas de empleo. Evidentemente, todos sabemos que el empleo se enfrenta a dinámicas temporales que van cambiando, ciclos económicos y demás. Pero lo que estamos viendo en el caso ecuatoriano es que la dinámica de empleo está asomando también a una dinámica cíclica. Esto significa que lo que hemos visto, esta reducción de la tasa de desempleo que hemos experimentado en los últimos meses y años, es un tema que del cual no podemos descuidarnos y sobre el cual estaremos muy pendientes. Evidentemente, Byron en los próximos días nos dará más noticias sobre cómo marchan los temas de desempleo. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa? Y es que esta población que está aumentando en edad productiva, también debemos asegurarle un futuro adecuado, un futuro promisorio. Es por esto, por ejemplo, que como vemos en estos años, estamos logrando cosas importantes, como por ejemplo, el incremento de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha subido de un 22% a un casi un 30% en diciembre del 2010. Esto es algo que tiene que seguir creciendo y las políticas públicas están orientadas a esto, orientadas a un principio constitucional que está establecido, que es la universalización de la seguridad social. Así también vemos que si vamos a tener una gran cantidad de población en edad productiva, es importante que la productividad de esa mano de obra, de ese talento humano que tenemos en el país, también se incremente. Es por eso también, como hemos visto en los últimos años, que la productividad media laboral medida en dólares está incrementándose también. Es por eso que yo me refería al hecho de que estamos enfrentándonos a una ventana de oportunidad. Si estas variables sencillas a las que me refiero en esta presentación empiezan a tener dinámicas contrarias, difícilmente vamos a poder sobrellevar como Estado, como país, este fenómeno demográfico al que nos vemos abocados en las próximas décadas. Ciertos aspectos adicionales en relación a temas de inclusión económica y social. La inversión ha pasado de lo que se hizo antes de este gobierno, entre el 2000 y el 2006, me estoy refiriendo en todos los casos a esta década, de aproximadamente 174 millones de dólares, en este gobierno aproximadamente 730 millones de dólares, en temas de distinta índole, pero algunos tan importantes como los que están en la parte baja de la lámina que ustedes pueden observar, como desarrollo infantil y alimentación escolar. Tareas fundamentales para garantizar una política pública que enfrente de manera adecuada esta dinámica. Inversión en salud. Hemos pasado de un gasto acumulado hasta el 2006 de 340 millones de dólares y un poquito más, a casi 800 millones de dólares. Esto también obedece a una política pública que está establecida en la Constitución como un mandato, que es garantizar el acceso universal a la salud, y es algo hacia lo que estamos avanzando con paso decidido y enfrentándolo. ¿Esto qué nos asegura? Y estas son algunas de las cosas que estamos consiguiendo y que desde luego ustedes conocen, hay metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir que nos permiten ir consiguiendo estos aspectos. Lo primero es, hemos logrado un incremento entre el 2006 y el 2010 del porcentaje de personas con seguro de salud público, y al mismo tiempo también un incremento importante en el porcentaje de cobertura de parto institucional público. Son algunos datos que nos muestran el esfuerzo que como gobierno estamos realizando y algunos de los aspectos que estamos consiguiendo. Temas de educación de manera breve. La inversión anteriormente 235, ahora 900, casi 940 millones de dólares. La educación, tal y como me refería a las áreas anteriores, salud y talento humano, aspecto fundamental para garantizar que esta ventana de oportunidad que se nos abre, que este bono demográfico sea algo que como país de lo cual podamos salir de manera exitosa. ¿Qué estamos logrando? Y esto es uno de los aspectos importantes. Tenemos una meta de alcanzar el 98% de matrícula en educación básica hasta el 2013. Estamos en el casi 95%. Hemos incrementado del 91,3% casi al 95% en el 2010. Esto es un aspecto fundamental, pero que se ve también de manera importante estos logros en algunos aspectos de mejora si hacemos una separación entre lo urbano y rural y entre las etnias. En el caso de la etnia afroecuatoriana, blancos, indígenas y mestizos, todos ustedes pueden ver en la lámina las importantes y continuas mejoras que estamos teniendo en los aspectos de matriculación escolar.
Si vemos en temas de bachillerato, tenemos una dinámica exactamente igual, las tendencias son exactamente las mismas, importantes mejoras del 49 al 50, casi 60% en la tasa neta de matrícula en bachillerato, igual mejoras tanto en lo urbano y lo rural y por etnias. Esto nos da cuenta de que estos esfuerzos para garantizarnos esta ventana de oportunidad que se nos abre están dando sus frutos. Y continuamos. ¿Por qué? Porque hay un aspecto fundamental, y este quizás es uno de los más importantes. La tasa neta de matrícula en educación superior ha subido del 23% prácticamente hasta el 28%, pero la mejora es en lo urbano, en lo rural, y la mejora fundamentalmente se da en los afroecuatorianos indígenas, pero también en la población mestiza y blanca. Todo esto nos muestra, y estas tasas nos muestran, que justamente la política pública es deliberada. La política pública está siendo deliberada para lograr estas mejoras que nos garantizarán tener un futuro mejor en las siguientes décadas. ¿Qué pasa? Porque por otra parte también debemos garantizar que las personas se formen mejor, que tengan mejor educación, mejor salud, mayor acceso y mayor acceso a salud y educación. También nos muestran estos datos que ustedes tienen en pantalla, que los porcentajes de niños y niñas que trabajan y no estudian se vienen reduciendo, tanto en general como en los 2 primeros quintiles. Aspecto fundamental este, porque nos permite ver el esfuerzo que como gobierno estamos realizando. En temas de desarrollo urbano y vivienda, otra tarea fundamental. Aquí no está referido solamente a aspectos de construcción de viviendas, sino también a todos los temas de saneamiento básico y eliminación de excretas. Vamos a ver algunos datos anteriores. Inversión realizada antes de este gobierno, aproximadamente 400 millones, en este gobierno un poco más de 1.000 millones, incluyendo los temas de banca pública. Si vemos en la lámina siguiente, podemos ver cómo el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento se ha venido reduciendo de un 18, casi 19% en el 2006 a un 13.7% en el 2010. Reducciones importantes y sobre las cuales como gobierno estamos ampliamente empeñados para que continúen a la baja. Asimismo, también el acceso de viviendas a servicios de saneamiento hasta el 2013, que es una de las metas del Plan Nacional para el Buen Vivir, ha venido en un constante incremento del 59.7% en el 2006 al 65% prácticamente, o 64.5% en el 2010. Viviendas entregadas, 200.000, y número de viviendas con acceso a servicios de eliminación de excretas, que han pasado entre el 86% al 91%. Obras públicas. Quizás aquí me voy a referir a aquellos aspectos no tan relacionados con el área social, sino más bien con el área productiva y estratégica del país. Hemos invertido prácticamente, a diferencia de lo que se hizo en gobiernos anteriores, entre el 2000 y el 2006, de 1.500, hemos pasado prácticamente al doble, y un poco más del doble inclusive. ¿Qué se está haciendo? Y todos ustedes saben el enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en rehabilitar una red vial que nos abra la oportunidad de tener un aparato productivo que pueda utilizar la infraestructura que desde el sector público se le provee. Evidentemente, este es el rol que se le pide a un sector público. Anteriormente, en gobiernos anteriores, no era extraño encontrar gente que decía no hay inversión en el país porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Pues ahora es todo lo contrario. Evidentemente el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Una enorme inversión en vialidad, una enorme inversión en generación eléctrica. Este año hemos empezado 8 hidroeléctricas. Hemos roto ya con esa tradición de que el sector público no hacía, o que el sector público dejaba las cosas pasar, de que en el sector público las cosas envejecían y se perdían. No, en este gobierno y en este año específicamente estamos empezando con amplísimas inversiones que nos permiten tener y garantizar para de aquí al futuro tener vialidad oportuna, tener vialidad de calidad y tener generación eléctrica de calidad que baja los costos, abarata los costos para el sector productivo ante este fenómeno que se nos viene. En temas de ciencia y tecnología tenemos mucho por hacer, sí, tenemos muchísimo por hacer, pero estamos en una ruta en la que con estos simples indicadores quiero contarles los esfuerzos a los que nos estamos dirigiendo. Hay muchos más y queda mucha información todavía por levantar y en eso cifras del Censo Económico nos van a ser muy útiles y se las comunicará oportunamente.
Pero así, por ejemplo, podemos ver cómo los niveles de inversión en ciencia y tecnología desde el sector público han venido creciendo, todos ustedes lo conocen en los últimos años, pero también hemos duplicado, por ejemplo, si ustedes ven en la lámina en el lado derecho, la cantidad de usuarios con acceso a Internet. Prácticamente se han duplicado entre el 2008 y el 2010. Todo esto también tiene que estar acompañado, y esta es una estrategia, ustedes han escuchado y han visto en el plan, deliberada. De nada sirve generar acumulación, o de nada, al menos en lo que pretendemos como política pública en el Ecuador, de nada sirve tener esta ventana de oportunidad demográfica, de nada sirve tener un proceso de acumulación o de generación de inversión pública, de capital desde el sector público, si es que esto no va acompañado de un proceso de desconcentración de la economía, de desconcentración de la riqueza, fundamentalmente. Y esto también es importante, porque a esto también apunta el gobierno nacional. Vemos ustedes, y ustedes pueden ver aquí en pantalla, cómo ha crecido la participación total de los ingresos de los más pobres. Ha pasado de un 10.7 a un 12%. Pequeño sí, pero estamos marcando la tendencia de cómo creemos que debe cambiar el país. Va a haber mucha más gente en edad productiva, pero mucha más gente tiene que irse sumando a esa capacidad de generar y de absorber la riqueza que se genera en el país. Y al mismo tiempo vemos también cómo la riqueza del 10% más rico de la población, en proporción, también se ha venido reduciendo. Este es el cambio que queremos implementar con la política pública en el país. Tener un país con mayores logros, tener un país con calidad, tener un país que se enfrente de manera adecuada a esta oportunidad demográfica que se nos abre. He querido dirigirme el día de hoy a ustedes para contarles de manera breve lo que estamos haciendo como Gobierno Nacional, decirles que para nosotros, y en el Plan Nacional para el Buen Vivir está ampliamente explicado, la dinámica de este desarrollo demográfico al que se enfrenta el país es un tema fundamental. Tenemos una planificación que no se encarga solamente de ver lo que nos va a pasar en los próximos años. Tenemos una estrategia de desarrollo que está prevista para 16 años. Obviamente, las miradas son mucho más amplias y estamos haciendo inversiones, estamos haciendo política pública, lo que le compete hacer al sector público, justamente con una mirada de largo plazo. Todo lo que estamos haciendo como Gobierno Nacional está orientado a ver que en las próximas décadas el Ecuador tenga una sociedad más justa, más democrática, económicamente sostenible y productivamente exitosa. Muchísimas gracias. La protección de la salud reproductiva y los derechos reproductivos son fundamentales para nuestro futuro colectivo y para el desarrollo sostenible. Cuando las mujeres y las niñas adolescentes disfrutan de sus derechos y tienen oportunidades, prosperan sus familias, sus comunidades y sus países. Recibimos ahora al señor Mauricio León, viceministro coordinador de Desarrollo Social de la República del Ecuador. Buenos días a todas y todos. Un saludo fraterno a mis colegas de gobierno, Diego Martínez, subsecretario general de Semplades, y Byron Villacís, director del INEC. Un saludo también a los amigos de Naciones Unidas, José Manuel Hermida, representante de Naciones Unidas, y Jorge Parra, representante del UNPA. Bueno, a pesar de que no hemos coordinado las presentaciones de los tres representantes del gobierno que estamos aquí, creo que se van a complementar bastante bien. Byron Villacís nos habló sobre la importancia de los datos estadísticos para construir la política pública en general y las políticas de población en particular. Y Diego nos ha mostrado el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno en distintas áreas de la política pública. Yo me voy a enfocar más en los desafíos que la dinámica poblacional impone en las políticas públicas y en particular en la política social. Y quiero plantear tres ideas básicas. La primera es que estos cambios en la composición de la etaria de la población impone desafíos para ciertos sectores de la política pública y oportunidades para otros sectores de la política pública. Una segunda idea que voy a plantear es que esta transición demográfica tiene diferencias sociales en el Ecuador.
¿no? Los grupos más ricos están más avanzados en la transición demográfica y los grupos más pobres más retrasados. Entonces tenemos brechas sociales en términos del comportamiento de la dinámica poblacional. Y la tercera idea, que es muy importante para poder construir políticas de población efectivas, es que debemos entender cómo toman las decisiones sobre su fertilidad o sobre fecundidad los hogares. Entonces son las tres principales ideas que voy a plantear. Vamos, sigamos. Vamos al gráfico. Entonces, si nos detenemos un poco en este primer gráfico, donde tenemos en el eje de las X los años y en el eje de las Y son el porcentaje que cada grupo de población representa en el total de la población. En la parte baja del gráfico están los grupos de menor edad, de 0 a 4 años, de 5 a 14 años, de 15 a 24, hasta llegar a la parte más alta, los mayores de 65 años. Y lo que vemos en este gráfico es cómo las poblaciones más jóvenes, los menores de 25 años, en general estos grupos, van perdiendo participación relativa en el total de la población y cómo van ganando participación relativa los mayores de 25 años y también en general los mayores de 25 años y también los adultos mayores, los mayores de 65. Entonces, a partir de este simple gráfico creo que podemos extraer varias implicaciones de política pública. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y vamos a ver cómo este cambio en la composición trae varias oportunidades para ciertos sectores de la política social. Entonces, vimos en el gráfico anterior que los grupos menores de 5 años están disminuyendo su participación relativa en el total de la población. Entonces, eso es una ventaja para las políticas de desarrollo infantil y de educación inicial, porque hay menor presión demográfica sobre este tipo de políticas. Entonces, esa es una buena noticia de este cambio en la dinámica poblacional. También es una buena noticia para las políticas de universalización de la educación básica. ¿Por qué? Porque la población entre 5 y 14 años también está disminuyendo su participación relativa en el total de la población. Entonces, hay una menor presión demográfica sobre este tipo de políticas. También hay una menor presión demográfica sobre las políticas de juventud. La población entre 15 y 24 años también, la dinámica poblacional, estas proyecciones de población que vamos a poder actualizar una vez que el nuevo censo de población esté disponible y el trabajo que haga el INEG y SEMPLADES en este ámbito nos va a permitir actualizar estas cifras, pero lo que tenemos hoy nos muestra que también este grupo está disminuyendo su participación relativa y por tanto las políticas de juventud, de inserción laboral de jóvenes, etcétera, tienen una oportunidad en términos de una menor presión demográfica. Y finalmente, en términos de oportunidades, vemos que está creciendo la importancia relativa de este grupo entre 25 y 49 años, que son donde se concentra la mayor parte de la fuerza laboral, y por tanto hay una oportunidad importante de incrementar el ahorro nacional. Y eso va a depender de las oportunidades de crecimiento económico que existan. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver en cambio los desafíos que impone la dinámica demográfica en otros ámbitos de la política pública, de la política social en particular. Obviamente, así como hay buenas oportunidades para incrementar el ahorro, también hay una presión importante sobre el mercado laboral. Y ahí las políticas de mercado laboral y de generación de oportunidades económicas tienen una fuerte presión demográfica hoy y en los próximos años. Existe mayor presión demográfica sobre las políticas de aseguramiento contra el desempleo y cesantía, consecuencia de eso. Entonces, las reformas de la seguridad social son muy importantes, hacerlas lo más pronto posible para dar cuenta de estas presiones demográficas. Existe obviamente mayor presión demográfica sobre las políticas de seguridad social, pensiones y protección social dirigida a los adultos mayores. Vemos cómo va creciendo la importancia de los mayores de 65 años en el tiempo y que esto va a ser cada vez mayor. Hoy, en este año, más o menos el número de niños entre 0 y 4 años son alrededor de 1.400.000 niños. Y los mayores de 65 años son también más o menos 1.400.000 niños, adultos mayores. Entonces vemos cómo ya son tamaños de población más o menos similares. Los primeros, su importancia relativa va a seguir disminuyendo en el tiempo, los otros va a seguir aumentando.
Además, obviamente esto también implica desafíos sobre la política de salud. Si tenemos poblaciones más envejecidas, la política de salud tiene que transformar también su oferta de salud para dar cuenta de los problemas de salud de estas poblaciones más envejecidas, y eso todavía no tenemos adecuada los servicios de salud. Y también los servicios de cuidado, obviamente, ¿no? Los servicios de cuidado para las poblaciones adultas mayores. Esa es la primera parte, la primera idea que quería plantear. Entonces, los desafíos de oportunidades de desafíos de política pública que nos determina la dinámica poblacional. Vamos a la segunda idea, que son las brechas sociales en la transición demográfica. Y aquí hay unos pocos gráficos. En este gráfico tenemos dos líneas. La azul corresponde al 10% más pobre y la roja al 10% más rico. Y vemos como el 10% más pobre tiene una mayor participación de población más joven, ¿no?, que las poblaciones más ricas. Entonces, esto es un tema muy importante que la política pública debe tomar en cuenta. Los diferentes estratos sociales se encuentran en diferentes etapas de la transición demográfica. Si bien en término promedio del país vamos viendo cómo el país va avanzando, disminuye las tasas de mortalidad, las tasas de fecundidad, etcétera, a nivel de estratos sociales existen grandes diferencias. Por tanto, la política pública debe tomar en cuenta esto y dar prioridad a las poblaciones más pobres en sus políticas de población y desarrollo. En el siguiente gráfico vemos la tasa de dependencia demográfica según deciles de ingreso, y nuevamente podemos ver los deciles más pobres están al lado izquierdo de la gráfica y los deciles más ricos al lado derecho, y vemos cómo las tasas de dependencia demográfica son mucho mayores en los hogares más pobres. Entonces, nuevamente, es esta idea de las diferencias sociales en la transición demográfica. Se requieren, por tanto, políticas de salud reproductiva que prioricen a los grupos más pobres. En el siguiente gráfico vemos otro indicador interesante, que es el promedio de los miembros del hogar por deciles. Entonces, nuevamente tenemos los deciles más pobres a la izquierda, los deciles más ricos a la derecha. Y si ustedes comparan solo el decil más pobre, el 10% más pobre y el 10% más rico, la diferencia en el tamaño del hogar es de 2 miembros, mientras el número promedio de miembros del hogar en el 10% más rico son 5, en el 10% más pobre es 5, en el 10% más rico es 3 del promedio. Entonces vemos una diferencia de 2 miembros del hogar. Entonces, nuevamente es muy importante tomar en cuenta estas características del comportamiento de los hogares y entender que hogares de mayor tamaño deben distribuir un ingreso dado entre más miembros. Entonces, esto presiona sobre las economías del hogar. La siguiente gráfica, igual tenemos un gráfico entre el decil más pobre y el decil más rico, y vemos acá también desigualdades sociales importantes. Una es que obviamente los más pobres conocen menos sobre métodos de planificación familiar, tienen menor conocimiento de eso, y también tienen un menor uso de métodos anticonceptivos. Entonces, nuevamente vemos diferencias sociales muy importantes en términos de estos indicadores. Entonces, hasta aquí la segunda idea. Tenemos brechas sociales muy importantes en términos de la transición demográfica y en términos del comportamiento de los hogares respecto a su fecundidad y el conocimiento de métodos de planificación, etc. Vamos a la tercera idea. Entonces, la tercera idea es, si esto sucede, si las familias nos comportamos de manera distinta entre ricos y pobres respecto a cómo tomamos decisiones respecto a nuestra fecundidad, entonces, ¿cómo es que toman los hogares esas decisiones? O sea, ¿qué influye en la toma de decisiones y especialmente en los hogares más pobres? ¿Por qué los hogares más pobres tienen más hijos o deciden tener más hijos? Y creo que este es un desafío muy importante en términos de política pública, tratar de entender las razones que llevan a esos comportamientos para poder ser más efectivos en términos de política pública. Y esta parte de la presentación la hice muy influenciado por una lectura reciente de un libro que recomiendo mucho leer, lo que se llama Poor Economics, que es donde se ve
donde estos investigadores, Banerjee y Duflo, hacen el análisis del comportamiento de los hogares pobres en distintos ámbitos de la política de desarrollo y rompen muchos esquemas de lo que los economistas tenemos en mente o hemos tenido en mente hasta ahora. Entonces es un libro que está causando muchas rupturas en términos del pensamiento económico, ¿no? Ya lo hizo el año pasado respecto a todo el tema de las microfinanzas, ¿no? Entonces puso en cuestionamiento la efectividad de las microfinanzas y esto causó un revuelo muy importante, los hallazgos de estos investigadores. Pero también ellos hacen análisis muy interesantes en términos del comportamiento de las decisiones de fecundidad de las familias y recopilan una serie de investigaciones que se han estado realizando en los últimos 15 años en todo el mundo y van construyendo algunas historias interesantes que creo debemos entender y creo que el Ecuador tiene muchos desafíos en tratar de entender mejor eso. Vamos con una idea. Nosotros tenemos generalmente esta idea en el Ecuador muy antigua de que cada hijo viene con la palanqueta bajo el brazo, ¿no? Y esto implica, nos pone a pensar en la siguiente pregunta: ¿las familias son más pobres porque tienen más hijos o tienen más hijos porque son más pobres? Entonces la cuestión de la causalidad ahí no está clara, ¿no? Gary Becker, este premio Nobel de Economía, ya en 1960, y él es uno de los impulsores de toda esta corriente que se llama la economía de la familia. Él planteó una disyuntiva que se llama la disyuntiva cantidad-calidad, ¿no? Y él decía que cuando hay más hijos, cada uno de ellos será de menor calidad, entre comillas, porque los padres dedicarán menos recursos para alimentarlos y educarlos a cada uno de ellos apropiadamente, ¿no? Entonces, un poco contrariando esta idea de que cada hijo viene con la palanqueta bajo el brazo, ¿no? Esta es la idea totalmente contraria de Becker. Y obviamente esto constituiría una trampa de pobreza que transmite intergeneracionalmente la pobreza. Pero ahora varias investigaciones que se han hecho no encuentran evidencia de que hogares más grandes inviertan menos en el capital humano de sus hijos, ¿no? Y son varios estudios. Uno en Israel, que aprovechó la variación en el tamaño de las familias debido al nacimiento de gemelos o al sexo de los hijos. Entonces hay familias que querían tener 2 hijos, pero nacen gemelos, tienen 3, ¿no? O hay familias que esperaban tener la pareja, pero tuvieron 2 varones, entonces buscan tener la mujer, entonces tienen más hijos de los que deseaban originalmente. Entonces, aprovechando estas variaciones en el comportamiento de las familias, hacen las investigaciones y ven si en verdad estas familias invierten menos en la educación de sus hijos o en el capital humano de sus hijos, y no se encuentra evidencia de eso. También estudios en China que aprovecharon el relajamiento de la política de un solo hijo en algunas zonas del país y tampoco encuentran esta evidencia. Y un estudio sobre un programa voluntario de planificación familiar llamado MADLAB en Bangladesh tampoco encuentra evidencia de esto. Pero ahí viene la siguiente lámina. Entonces, si los hijos de familias grandes, si no se afectan los hijos de estas familias, ¿quiénes se afectan? ¿No? Porque, digamos, los hogares más pobres tienen, dado un mismo ingreso, con un número mayor de miembros, van a tener problemas en ese hogar. Si no son los hijos, ¿quién se afecta? Y los varios estudios encuentran que es la madre, ¿no? Es la madre la que se afecta en este tipo de hogares. Y este mismo estudio del programa de planificación familiar es otro estudio, uno en Colombia, de este programa Pro Familia, muy conocido y antiguo, sobre planificación familiar, encontró que las mujeres que accedieron a planificación familiar cuando adolescentes tuvieron más escolaridad y más probabilidad de trabajar en el sector formal. Las mujeres que se benefician del programa MADLAB en Bangladesh fueron más pesadas y altas y ganaban mayores ingresos. Hay evidencia de que el embarazo y el matrimonio tempranos en la vida de las mujeres afecta su salud y educación, ¿no? Y en este caso, la disponibilidad de métodos de planificación familiar da a las mujeres mayor control sobre sus vidas reproductivas, pueden decidir cuántos hijos tener y cuándo hacerlo. Entonces, esta es una primera idea, ¿no?
Los hogares pobres al parecer sí se afectan, no necesariamente es en la educación de los hijos o en el capital humano de los hijos, pero sí en el caso de las oportunidades de las madres. Un segundo aspecto, los adolescentes son irresponsables, ¿no? Es otra idea que solemos tener muy frecuentemente en nuestra cotidianidad y también incluso en el ámbito de las políticas públicas. Entonces la pregunta es si embarazarse a una edad equivocada no es de interés de las mujeres porque afecta sus oportunidades, ¿por qué sucede? ¿No? Y muchas políticas asumen que los adolescentes no son responsables o suficientemente inteligentes para ponderar los costos y beneficios de la actividad sexual y el uso de condones o cualquier método de planificación familiar. Esto se refuerza con el hecho de que las adolescentes son impedidas de acceder a servicios de planificación familiar sin el consentimiento de sus padres. Entonces estamos también sujetos a ciertas creencias y normas sobre cómo deben comportarse. Estudios en Kenia sugieren lo contrario. Las adolescentes hacen elecciones cuidadosamente calculadas, si no plenamente informadas acerca de con quién tener sexo y bajo qué condiciones. Estos son estudios muy interesantes hechos recientemente que rompen o nos hacen repensar estos mitos que tenemos acerca del comportamiento sexual de los y las adolescentes. En estos casos, el acceso a métodos anticonceptivos puede ayudar a las adolescentes a posponer los embarazos, como lo hizo Profamilia en Colombia, y a prevenir el VIH-Sida en el caso especialmente de estos estudios realizados en África, donde ese es un problema sumamente grande, ¿no? En Ecuador también, obviamente, pero en menos proporción que en África. La siguiente idea es, lo que hay que hacer es regalar condones, ¿no? Ese es otro de los temas de la política pública. Entonces, a veces, y ahí, digamos, este es otro ámbito más donde los economistas tenemos grandes discusiones, ¿no? Entonces, hay los economistas del lado de la oferta y los economistas del lado de la demanda, ¿no? Entonces, para los unos el problema es ofrecer condones, para los otros eso no es efectivo porque depende de cómo las familias toman la decisión, son elecciones de las familias, decisiones de las personas, entonces es un problema de demanda. Entonces esa discusión que también se da en la política macroeconómica, ¿no? Entre neoliberales y keynesianos, ahora por la crisis mundial reciente, las políticas de estímulo a la demanda como las keynesianas volvieron otra vez a la palestra mundial y casi todo el mundo las volvió a tomar, ¿no? Entonces estos conflictos también se dan en el nivel micro de la política económica. Entonces la pregunta acá, o las preguntas son incapaces los hogares pobres de controlar su propia fertilidad debido a la falta de acceso a métodos contraceptivos o es su propia elección, ¿no? El bajo uso de métodos anticonceptivos en los hogares pobres es un problema de oferta, o sea, acceso a métodos anticonceptivos, o de demanda, son las preferencias de las personas. Estudios empíricos en Indonesia, Bangladesh, nuevamente este programa MATLAB y Colombia, Profamilia, sugieren que es más un problema de demanda, ¿no? O sea, que son más un problema de las decisiones que toman los hogares. El acceso a métodos anticonceptivos parece que en sí mismo no es suficiente. No quiere decir que no sea importante, pero no es suficiente para reducir la fertilidad. Sin embargo, da a las familias métodos más convenientes para controlar su fertilidad que las otras alternativas posibles. La siguiente es respecto a quién toma las decisiones en la familia, ¿no? Lo que diga tu papá es el que toma las decisiones de la familia, y vemos que no es así, ¿no? Y esta es otra de las rupturas que en términos de la construcción de política pública tenemos que hacer, que ya se hace desde hace algunos años en términos de investigación. Muchas veces hemos asumido el modelo unitario de familia, donde existe un miembro que es el que toma todas las decisiones, que es el modelo del dictador, o también del altruista, ¿no? Que puede ser que es un miembro altruista que toma las buenas decisiones por toda la familia. Pero lo que encontramos es que no, que muchas decisiones al interior de la familia son negociaciones, ¿no? Negociaciones entre los miembros del hogar, especialmente entre la pareja. Y esa toma de decisiones negociadas va a depender de las relaciones de poder también al interior del hogar. Entonces, una mujer tendrá más peso en las decisiones de la familia si es que tiene mayor educación, si es que tiene mayor independencia económica, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso influye en las decisiones al interior de las familias. Entonces, la idea es cómo toman las familias las decisiones sobre la fertilidad y cuánto control tienen las mujeres sobre esas decisiones. Son preguntas importantes.
Las familias pobres, incluidas las adolescentes, toman decisiones conscientes acerca de su propia fertilidad y sexualidad y encuentran maneras de controlarla. Si bien las decisiones sobre el número de hijos las realizan las parejas, las preferencias de las mujeres son distintas que las de los hombres, ¿no? Estudios muestran que los hombres tienden a desear familias más numerosas y demandan menos métodos anticonceptivos. Pero el peso del criterio de las mujeres en la toma de decisión depende de lo que ya mencioné, de su educación, participación laboral, independencia económica en caso de divorcio, razones todas influenciables por la política pública. Entonces esto es importante porque estos son ámbitos que la política de población y desarrollo también debe tomar en cuenta. Cómo seguimos impulsando la mayor participación de las mujeres en la vida económica, que les dé mayor y también mayor educación, ¿no? Esas son políticas que también contribuyen a las decisiones sobre la fertilidad, ¿no? Entonces no solamente son nuevamente el distribuir métodos anticonceptivos. Un estudio en Perú muestra que la entrega de títulos de propiedad de vivienda a las mujeres disminuyó la fertilidad al mejorar su poder de negociación al interior de la familia, ¿no? La siguiente. Ahora ya hemos visto que las tomas de decisiones al interior de la familia son decisiones negociadas, ¿no?, entre los miembros del hogar, y depende de las relaciones de poder al interior de la familia, el mayor o menor poder de negociación. Pero la siguiente pregunta es, ¿los padres saben lo que es mejor para la familia? Entonces muchas veces decimos, bueno, los padres vamos a tomar las decisiones que es lo mejor para nuestros hijos, pero es así, tomamos siempre las mejores decisiones para nuestros hijos o para los miembros de la familia. Y la toma de decisiones de las familias entonces debe verse como el resultado de un proceso de negociación entre sus miembros. Sin embargo, las decisiones no siempre son eficientes, ¿no? Un estudio en Burkina Faso encontró que se destinaba menos fertilizante al cultivo de la esposa que al cultivo del esposo, a pesar de que un mejor uso del fertilizante en ambos terrenos podía haber maximizado el ingreso del hogar. La explicación es que el cultivo del esposo definirá su propio consumo. Entonces, a pesar de que podían haber hecho una mejor decisión para maximizar su ingreso, se prefirió usar más fertilizante, aunque era ineficiente en los cultivos que hacía el esposo, porque los ingresos de ese cultivo iban a destinarse al consumo del propio esposo. Entonces él quería maximizar su decisión. Entonces, a pesar de que se toman decisiones al interior o entre los miembros del hogar, no siempre son eficientes. La política pública no puede reemplazar a la familia, pero sí completar su acción y a veces proteger a sus miembros de posibles abusos. Un ejemplo son los programas que transfieren recursos a las mujeres, una vez más, una manera más efectiva de dirigir recursos hacia los niños. Un estudio sobre un programa de pensiones públicas en Sudáfrica encontró que las nietas que vivían con abuelas que recibieron estas pensiones tenían mejor salud, no así las que vivían con los abuelos beneficiarios, ¿no? Entonces parece que es muy importante en términos de política pública el destinar más recursos a las mujeres. La siguiente. Bueno, la siguiente es otro de los grandes mitos que están en muchos sectores de la población, ¿no? Entonces tenemos los hijos que Dios mande, ¿no? Y las decisiones de fertilidad están influenciadas por las normas sociales y religiosas, eso es evidente, ¿no? Importa lo que la comunidad y la familia y el esposo considera es el comportamiento adecuado, pudiendo esto presionar a las mujeres a tener más hijos de los que ellas desean. Entonces las normas sociales, las normas religiosas también condicionan nuestras preferencias y nuestra toma de decisiones al interior del hogar. Un estudio nuevamente en este programa MATLAB en Bangladesh encontró que las mujeres tienen más probabilidad de usar anticonceptivos si otras mujeres de su pueblo y de su propia religión habían tenido un mayor uso de anticonceptivos los 6 meses previos. O sea, esto que los economistas llamamos a veces el efecto demostración, ¿no? Entonces, cómo las normas sociales de mi comunidad, de mi pueblo, influyen también en el comportamiento de mis decisiones de fecundidad y fertilidad. Creo que esto es algo muy importante también en términos de política pública. La siguiente, otro dicho que tenemos siempre nosotros cuando vemos una familia numerosa es que tienen muchos hijos porque no han de tener televisión, ¿no es cierto? Bueno, parece que esto sí tiene algo de verdad. Hay un estudio en Brasil que muestra que las novelas brasileñas de la red Globo
redujeron la fertilidad en las áreas de influencia al proyectar modelos de mujeres sin hijos o con un solo hijo. ¿No? Estos son estudios más o menos recientes que son interesantes en términos del debate de política pública. Las decisiones de fertilidad de las familias pobres son el resultado de una elección que puede estar influenciada por normas sociales. La falta de disponibilidad de anticonceptivos no parece ser una gran restricción. La siguiente. Este es un hallazgo bien interesante en el caso de los países donde hacen este estudio, y que no sé, en el caso de Ecuador tendríamos que investigar un poco a ver si esto también es aplicable al Ecuador. Pero mis hijos me cuidarán cuando sea viejo, ¿no? Entonces, aquí lo que se encuentra es que para muchos padres de hogares pobres, los hijos son su futuro económico, una forma de aseguramiento o de ahorro para el futuro. Cuidarán de ellos en la vejez y en los tiempos de necesidad. Y mientras más hijos se tiene, más probabilidad de ser cuidado en la vejez, ¿no? Un estudio sobre la implementación de la política de un solo hijo en China en 1978 muestra que 1/3 del incremento en la tasa de ahorro, que incrementó del 5% en 1978 a 34% en el 94, se explica por la reducción de la fertilidad inducida por esta. Y la lógica era que al reducirse el número de hijos, debería aumentar el ahorro financiero de estos hogares, porque ya no podían tener hijos para que cuiden de ellos en la vejez. Entonces ahora tenían que ahorrar más monetariamente para su vejez. Entonces aprovechan este cambio en la política pública para hacer la investigación y encuentran que en efecto aumentaron las tasas de ahorro, y una buena parte de ese incremento de las tasas de ahorro se debió a esta política de fertilidad. Las familias del programa de planificación familiar MATLAB en Bangladesh tuvieron más activos de todo tipo que el grupo de comparación, nuevamente, ¿no? Las que accedieron al programa de planificación familiar, como cambiaron su comportamiento de fecundidad y tuvieron menos hijos, tuvieron que ahorrar más activos de todo tipo, joyas y otro tipo de activos para su vejez. Entonces, esta sustitución entre el número de hijos y el ahorro financiero ayuda a explicar por qué menos hijos no se traduce necesariamente en niños más sanos y educados. Los hogares ricos no necesitan pensar de esta manera, ya que tienen mecanismos institucionales de aseguramiento público o privado, la seguridad social. Entonces, tenemos la seguridad social, vamos a tener una pensión cuando seamos viejos, entonces no están sujetos a esta restricción que tienen los hogares más pobres. La siguiente, otro de los temas en nuestro comportamiento de fertilidad es queremos la parejita, ¿no es cierto? Y eso es parte de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones de fecundidad. Las familias no solo eligen el número óptimo de hijos que desean tener, sino también la composición de género de esos hogares. Buscar la parejita puede llevar a tener familias más numerosas, que es lo que ya dije hace un rato, ¿no? Entonces, si querías la parejita y tuviste dos varones, entonces buscas la mujercita, tienes un hijo más, y de pronto tampoco tuviste la mujercita y buscas otro más, y así. Entonces puede ser que eso también son temas que influyen en el tamaño del hogar para ciertos hogares, ¿no? Por otro lado, puede haber discriminación en contra de las mujeres, ¿no? En India y China se observa abortos selectivos en contra de los fetos femeninos, ¿no? Entonces, esto, digamos, incluso ahora con las posibilidades tecnológicas de saber eso, esto ha incrementado significativamente. Se ha observado también menor cuidado de salud a las niñas mujeres en estos países. En India, las niñas dejan de lactar tempranamente para que la mujer se embarace nuevamente en busca del hijo varón, ¿no? Y ustedes saben cómo la lactancia también actúa como un método anticonceptivo, ¿no? En los 80, antes de la disponibilidad de los abortos selectivos, Amartya Sen, otro premio Nobel de Economía, escribió el famoso artículo Missing Women, ¿no? Mujeres desaparecidas, donde estimó 100 millones de mujeres desaparecidas en el mundo, ¿no? Y si uno observa las tasas entre hombres y mujeres en estos países, las tasas de hombres son mucho mayores, ¿no? Por estos temas. Ahora, por los abortos selectivos, cada vez más posibles por las tecnologías y también por el menor cuidado de salud de las mujeres. Eso está generando un desequilibrio muy grande en términos de la composición de género de estas poblaciones, ¿no?
Entonces, finalmente, con esto vamos a las principales conclusiones y recomendaciones. Rápidamente, los cambios demográficos están generando oportunidades y desafíos para la política pública, ¿no? Distintos segmentos de la política pública tienen distintas oportunidades y desafíos. Lo segundo, existen grandes diferencias demográficas entre estratos sociales. Tercero, las políticas de población deben incorporar explícitamente políticas que tiendan a universalizar el derecho a la salud reproductiva y a reducir las tasas de fecundidad, priorizando a la población más pobre. Son importantes aquellas políticas tendientes a promover la educación y participación laboral de las mujeres y a brindar a la pareja y a los adolescentes mayor información y acceso a métodos de planificación familiar. Así serán las mismas personas quienes tengan la capacidad de decidir libre y voluntariamente cuántos hijos tener y cuándo hacerlo. Para ser más efectiva, la política pública debe entender mejor por qué algunas familias tienen más hijos, cómo toman sus decisiones de fecundidad. La evidencia ha mostrado que las tasas de fecundidad se han reducido significativamente con el desarrollo social y económico. Las causas son el incremento del ingreso per cápita, la expansión de la educación de las mujeres, el aumento de la independencia económica de las mujeres, mayor participación laboral y derechos de propiedad, reducción de las tasas de mortalidad, difusión de opciones de planificación familiar, cambios en las normas y cultura sociales, ¿no? Esto ha ido cambiando en el tiempo. Si nosotros regresamos a ver a nuestros abuelos, su concepción sobre el tamaño de sus familias era mucho mayor que lo que es hoy, entonces van cambiando también las concepciones. La reducción de la fecundidad es importante no solo por sus consecuencias para la prosperidad económica y social, sino también porque una elevada fecundidad reduce la libertad de los individuos, sobre todo de las mujeres jóvenes, para llevar el tipo de vida que tienen razones para valorar, ¿no? Aquí está el pensamiento de Amartya Sen en su enfoque de capacidades y libertades, ¿no? Hay evidencia que políticas voluntarias han tenido mayor eficacia que las políticas coercitivas. Y hoy que estamos celebrando los 7.000 millones de habitantes en el mundo en este año, en el 2011, esta discusión sobre población y desarrollo es bastante antigua, ¿no? Ya en el siglo XVIII había esta discusión entre Condorcet, el famoso matemático francés, y Malthus, ¿no? Malthus estaría espantado ahora que tengamos 7.000 millones de habitantes y que no hayamos tenido el mundo que él se imaginaba iba a suceder en su momento, ¿no? Pero lo interesante de esta discusión entre Condorcet y Malthus, que es bastante bien recogida en los libros de Amartya Sen, es que mientras Condorcet favorecía la vía voluntaria de la razón para la reducción de la tasa de crecimiento poblacional, Malthus ya en esa época favorecía la reducción forzosa del tamaño de la población. Y hemos tenido en el mundo experiencias, ¿no? La política de un solo hijo, o sea, llevó la toma de decisiones al Estado. El Estado decidía cuántos hijos deben tener las familias. Entonces, o las políticas de esterilización en la India, ¿no? en determinados momentos. Entonces, esta discusión es bastante antigua y creo que nosotros, quienes estamos en el gobierno, somos más proclives hacia las políticas que conduzcan a que sean las propias personas, en el marco de su libertad de decisión, tomen las mejores decisiones posibles. La solución al problema demográfico no exige menos libertad, sino más. Eso creo que es un eje importante para la construcción de la política pública. Muchas gracias. Entendemos que el doctor Jorge Parra tiene una pregunta que ha sido planteada desde uno de los presentes en Puerto Viejo. ¿Se la va a plantear en este momento? Sí, como ustedes saben, esta sesión se está transmitiendo vía web a las oficinas del UNFPA en el Ecuador y ellos están viendo exactamente las mismas presentaciones que nosotros. Y dentro de la ronda de preguntas se ha planteado lo siguiente: ¿qué se propone para el empoderamiento de las mujeres y vigencia de los derechos humanos? Es una pregunta de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Manabí. Bueno, evidentemente el tema de empoderamiento de las mujeres viene por el tema de
ejercicio en general de lo que es ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía implica varias áreas, implica la participación política, implica la participación vecinal, implica la decisión, la independencia económica y evidentemente implica también el tema de exigibilidad y justiciabilidad. Exigibilidad porque los derechos humanos y los derechos de las mujeres y en general los derechos ciudadanos no son un favor, son un derecho que todas las personas, especialmente las mujeres, tienen y tienen derecho a exigirlos. Y tienen derecho a pedir justicia cuando estos derechos son conculcados. Entonces, ese es un punto clave y es, creo, una respuesta a la pregunta que se hace desde Manabí. Muchas gracias. Hoy viven en el mundo más jóvenes que nunca en la historia, y dado que los jóvenes son el grupo de población más interconectados, ya están transformando la sociedad, la política y la cultura. Al involucrar más activamente a las mujeres y los jóvenes, podremos crear un futuro mejor para todas las generaciones. $7.000 millones es un número muy grande. A finales de 2011, tú serás una de las 7.000 millones de personas viviendo en la Tierra. Tomaría 200 años solo para contar hasta 7.000 millones en voz alta, y 7.000 millones de pasos te llevarían alrededor del mundo 133 veces. En 1800, la población mundial era de 1.000 millones de habitantes. 130 años después, 2.000 millones. En el 2045 podríamos ser 9.000 millones. Cada segundo que pasa, nacen 5 personas y mueren otras 2. En el tiempo que duró este video, nuestra población se ha incrementado en 170 personas. Y en casi todas partes del mundo estamos viviendo más años. En el 2010, la persona promedio vivió 69 años. En 1960, la persona promedio vivía solo 53. En el 2008, por primera vez en la historia, la mayoría de gente vivió en ciudades antes que zonas rurales. En 1975 había 3 megaciudades. En este momento hay 21. Para el 2050, el 70% de nosotros va a vivir en una ciudad. Pero no ocupamos tanto espacio como se podría pensar. De pie, hombro con hombro, los 7.000 millones llenaríamos la ciudad de Los Ángeles. Entonces, no es espacio lo que necesitamos, es balance. El 5% de la población consume el 23% de la energía del mundo. El 13% no tiene agua potable. El 38% de nosotros carece de servicios sanitarios adecuados. 7.000 millones de personas, hablando más de 7.000 idiomas, viviendo en 194 países. 7.000 millones de razones para pensar en 7.000 millones. National Geographic, Fondo de Población de las Naciones Unidas. 7.000 millones de acciones. Despedimos. Justamente ese iba a ser el pedido, despedir esa transmisión con un caluroso aplauso a todas las oficinas de UNFPA en el Ecuador que siguieron esta transmisión.
Les agradecemos por habernos acompañado y comprometemos su voluntad para involucrarse activamente en la campaña que hoy inicia. 7.000 millones de acciones. Muy buenos días.